¿Sabías que una de las comidas más argentinas, el plato de cada domingo, la milanesa, no nació en Buenos Aires, sino en una ciudad de Italia, y que su nombre es un eco de una historia de inmigración, de adaptación y de nostalgia? Bienvenidos a Sabor a Historia, donde cada plato es una puerta al pasado y cada sabor una huella cultural. Hoy hablaremos de la milanesa, pero no de la que comemos con puré, con papas fritas o al pan, sino de la que nació con un nombre distinto, en otra tierra, y se convirtió en una forma de ser en los hogares del sur del continente. La milanesa es más que un bocado crujiente de carne empanada. Es un símbolo de arraigo, es consuelo, es memoria. Es el cruce entre una receta ancestral, el viaje de miles de familias y un pedazo de amor en el plato. Acompáñame a descubrir cómo esta simple preparación se transformó en un ícono culinario y cómo cada mordisco, cada capa, cada salsa cuenta una historia más profunda de lo que imaginamos. Esta es la historia de la milanesa y de los pueblos que la hicieron suya. El nacimiento en la ciudad de la Bruma, un plato ancestral y noble. Para entender la milanesa, primero hay que mirar la inmensidad de los Alpes al norte de Italia y la bruma que envuelve Milán. En esa ciudad, ya en el siglo XII, la gastronomía era un asunto de la más alta nobleza. Documentos históricos de la época hablan de un plato llamado cotoletta, chuleta, que ya se preparaba de una forma muy particular. Un filete de ternera, con hueso, empanado en pan rallado y frito en manteca. El plato era servido en banquetes de la realeza y de la aristocracia, y su preparación era un arte. La receta original, conocida como cotoletta alla milanese, era un bocado sofisticado, lleno de historia y de un sabor inconfundible. Su preparación simple, carne, huevo, pan, esconde una tradición de siglos, perfeccionada en las cocinas de las familias más poderosas de Milán. Este plato, entonces, no nació de la improvisación, sino de una herencia culinaria que lo había pulido hasta la perfección. Era comida de reyes, de duques, de alta burguesía. Era un plato que simbolizaba el lujo, la tradición y la elegancia. Era el sabor de la ciudad que le daba nombre. La milanesa entonces nació elegante, histórica, simple, pero cargada de sentido. Cada rebozado era un acto de tradición, cada bocado una señal de estatus. El viaje a la nación. Un plato se hace mestizo. Con el paso del tiempo, la milanesa comenzó a transformarse. A fines del siglo XIX y principios del XX, millones de italianos, empujados por la pobreza y la esperanza, embarcaron hacia el sur de América. Y con ellos, no solo llegaron sus sueños y sus familias, sino también sus sabores y sus recetas. La milanesa cruzó el océano y se instaló en las casas de inmigrantes de Buenos Aires, Montevideo o Sao Paulo. Ya no era solo comida de nobleza, era un pedazo de la tierra lejana, una forma de reencontrarse con el pasado en un mundo nuevo. Las familias cada domingo encendían la sartén como un acto de pertenencia, casi de resistencia cultural. La milanesa se volvió una forma de narrarse como pueblo. En Argentina se volvió la cena de cada día, el clásico de los restaurantes y el plato estrella de la comida familiar. Los y ganas de compartir, porque la milanesa no exige sofisticación, pero sí respeto. Respeto al tiempo, a la simplicidad, a la tradición familiar. Inmigrantes de distintas regiones de Italia trajeron sus propias costumbres, pero se unieron en un solo plato. Allí, entre un plato de pasta y una milanesa, se tejían nuevas identidades. Apareció la milanesa de ternera, de pollo, de cerdo y de soja. Se cocinaba frita, al horno o incluso al sartén sin aceite. Y lo más importante, se adaptó a los gustos locales.
Así, la milanesa dejó de ser solo un plato. Se convirtió en un lenguaje, una celebración de lo cotidiano, una trinchera de sabor frente al olvido. Variaciones, conflictos y territorios del sabor. Hablar de milanesa es hablar de geografía y también de historia, porque no hay una sola milanesa. Hay tantas como regiones, costumbres y familias. Cada país, cada ciudad, incluso cada casa tiene su forma de prepararla. En Argentina, la milanesa es la estrella. Se come con puré, con papas fritas, con ensalada. Se discute si es mejor frita o al horno y si el pan debe ser rallado o casero. La milanesa al plato es un ritual, un bocado que nos transporta a la infancia, a la casa de la abuela, a un domingo familiar. Y la milanesa en sándwich, que en Uruguay se conoce como milanga, es la salvación de la vida cotidiana. En otros países también existe. En Chile es un escalope a lo pobre con cebolla y huevo. En México se la llama milanesa de res y se sirve en tortillas. En España existe el escalope y el San Jacobo, pero en ningún lugar alcanzó el estatus de ícono culinario como en el Cono Sur. Y más allá del plato principal, hay elementos que no pueden faltar. La simpleza. La milanesa no se adereza con condimentos complejos. Su sabor está en la combinación de la carne con el huevo y el pan rallado. Es un plato honesto, simple, directo. Las técnicas también varían. Hay quienes las hacen extra grandes para que el plato las desborde, quienes las dejan reposar una noche entera para que el sabor se impregne, y quienes la cocinan en minutos para un almuerzo rápido. Todo vale siempre que haya amor. El rito emocional de la milanesa. Pocas comidas en el mundo tienen la capacidad de unir como lo hace la milanesa. No se trata solo de alimentarse, se trata de encontrarse, de sentarse a la mesa, de compartir un momento, de recordar sabores que nos transportan a la infancia. La milanesa no es un plato, es un rito. Se prepara en cumpleaños, en despedidas, en bienvenidas. Es el plato que te hace tu mamá cuando vuelves a casa después de un viaje, el que comes en tu cumpleaños con tus amigos, la comida que te saca de un apuro en la semana. Es el menú de los martes, de los sábados, de los domingos. La milanesa también puede ser política, símbolo de bienestar en tiempos de crisis, porque comer bien y con un plato tan sencillo y lleno siempre fue un derecho, una lucha, una celebración. Y no podemos olvidar su lugar emocional. ¿Cuántas veces una milanesa marcó un reencuentro tras años? Una charla profunda entre padres e hijos, una celebración que se vuelve recuerdo imborrable. La milanesa construye vínculos, nos recuerda que somos parte de una historia, que compartir alimento es también compartir historia, afecto, presencia. La milanesa hoy, entre tradición y cambio. Pero si hablamos de milanesas en Argentina, no podemos dejar afuera a sus hijas rebeldes, las versiones que nacieron en bares y fondas, y que hoy son tan icónicas como la original. La más famosa es la milanesa a la napolitana, que a pesar de su nombre no tiene nada que ver con Nápoles. Se dice que nació en los años 40 en el restaurante Napoli de Buenos Aires, cuando un cocinero intentó disimular una milanesa que se había pasado de cocción, cubriéndola con salsa de tomate, jamón y queso. El error terminó siendo un clásico que se expandió a todo el país. Después vino la milanesa al Roquefort, con su toque intenso de queso azul derritiéndose sobre el rebozado dorado. O la versión más porteña y contundente, la milanesa a la fugazzetta, inspirada en la clásica pizza rellena con cebolla y queso. Pero la historia no termina ahí.
En algunos hogares y parrillas populares aparece la milanesa a caballo, coronada con 2 huevos fritos y papas fritas, que la convierten en un plato de pura abundancia criolla. También está la milanesa rellena, una especie de sándwich frito donde la carne envuelve jamón y queso en su interior, como si fuera un secreto guardado bajo el pan rallado. Hoy, la milanesa sigue siendo el corazón de muchos hogares, pero también ha cambiado. El plato tradicional convive con nuevas formas de cocinar, con nuevas carnes y nuevas preguntas. En las ciudades, la gente busca opciones más sanas. Aparecen las milanesas de pollo, de pescado, de berenjena, de soja. Y sin embargo, el ritual persiste, incluso en su versión más ligera y moderna. Porque la milanesa no está en la carne, sino en el gesto de empanar, en el rito de cocinar para alguien que amas. Aparecen también nuevas sensibilidades. Hay quienes eligen milanesas veganas, con vegetales empanados y cocidos al horno para que sean más saludables. La milanesa se adapta, se discute, se reinventa. La conciencia ecológica, los debates sobre el consumo de carne, todo eso también entra en el plato. Y no lo debilita, sino que lo transforma. En paralelo, los chefs de vanguardia la incluyen en sus menús, dándole un toque gourmet. Las recetas de las abuelas y las madres ahora también se comparten en redes sociales. Y cada vez más chefs de todo el mundo la incluyen en sus cartas. La milanesa se vuelve patrimonio cultural. Se enseña en escuelas, se defiende como identidad. En países como Argentina, Uruguay o Chile se convierte en una bandera culinaria que dialoga con el mundo. Y al mismo tiempo, la milanesa sigue siendo lo que fue. Una excusa para encontrarse, para celebrar lo simple, para hacer del alimento un puente. La milanesa no es solo carne empanada, es tiempo compartido, lenguaje sin palabras, historia que se mastica. Es una práctica ancestral que sobrevive porque sabe cambiar sin traicionarse, porque sigue encendiendo lo que más nos une. La necesidad de reunirnos, de celebrar lo simple, de hacer del alimento un puente. Cada chispa enciende una memoria. Cada plato tiene un pasado. Cada milanesa es una historia que todavía se está cocinando. Esto fue Sabor a Historia. Si este viaje por los sabores de América te dejó con hambre de más, no olvides suscribirte y acompañarnos en el próximo episodio. Seguimos contando la historia, un sabor a la vez.